Buenas noches, amigas y amigos de su TV, Canal 15. Tenemos en esta ocasión un tema del nivel primario de la salud, y para hacerlo tenemos un grupo de lujo, como ustedes, amigas y amigos, se lo merecen. Tenemos al doctor Luis Bernardo Villalobos, quien dirigió el proyecto de estudio del nivel primario de la salud en Costa Rica, junto con un grupo de centroamericanos y un grupo de europeos y un grupo de colegas costarricenses. Tenemos al doctor Mauricio Vargas, quien participó en ese proyecto y tiene una riquísima e importante experiencia en la gestión de centros médicos en el ámbito cooperativo. Tenemos con nosotros a Marcela Román, quien ha estado con nosotros en otras ocasiones alrededor de temas del Estado de la Nación, pero también es una experta en Argentina y es una experta en agricultura, y empieza a mirar temas de vialidad, de manera que los jóvenes valiosos de Costa Rica se retratan en ella, y eso nos parece importantísimo. Y tendría que decirle a ustedes primero gracias por estar aquí, y a don Luis Bernardo que nos contara un poco del proyecto y de esta hermanarse entre la Unión Europea y Centroamérica. Bueno, muchas gracias, don Juan, por la invitación. Este proyecto es un proyecto que se conoce en la jerga de la investigación apoyada por la Unión Europea como uno de los proyectos de iniciativas de cooperación para el desarrollo, y fue un proyecto que nosotros le denominamos CAPUPRIP por las siglas o el acrónimo que decidimos ponerle, pero que contempla los esfuerzos básicamente de 4 universidades europeas y 4 programas de investigación a nivel centroamericano. A nivel de la Unión Europea participaron como coordinadores colegas de la Universidad Libre de Bruselas, de la Escuela de Salud Pública. Igualmente estuvieron representados el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, la Universidad de Nijmegen en Holanda, y el Instituto Newfield de la Universidad de Leeds en Inglaterra. En Centroamérica estuvo el Instituto Nacional de Salud o la Instancia Nacional de Salud de Guatemala, la Universidad de El Salvador y específicamente la Maestría en Salud Pública de la Universidad de El Salvador, la Escuela de Salud Pública de Nicaragua y el Programa de Investigación en Políticas de Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. El proyecto inició en el año 2002 y la intención del proyecto, el propósito general del proyecto era o fue desarrollar un estudio que permitiera proveer un análisis de la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad de la participación de proveedores privados o externos, y ahora vamos a explicar un poco la diferencia, en el campo del primer nivel de atención de servicios de salud. Ese ámbito, Luis Bernardo, y nada más lo destaco, no le quiero interrumpir la línea de pensamiento, pero eso de que las 4 cosas se involucren es importantísimo, porque una de las cosas que ustedes no hicieron y que es muy importante que no lo hayan hecho es mirar únicamente uno de esos temas, sino integrar los 4, lo cual es difícil, pero es fundamental hacerlo. Sí, bueno, integramos el primer nivel de atención, que es la vía de entrada al sistema de salud, ¿verdad? Y en ese nivel de atención entonces lo miramos con 3 dimensiones que son la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad. Equidad, ¿por qué? Bueno, porque es un primer nivel de atención que como vía de entrada debe garantizar que todos y todas puedan entrar al sistema. Eficiencia porque asegura que el costo de los servicios puede significar para el país, digámosle, un beneficio grande
con una serie de recursos limitados que todos conocemos en nuestro país. Y sostenibilidad porque en nuestro país todos conocemos que la seguridad social, o básicamente la Caja Costarricense de Seguro Social, es el gran proveedor de servicios. Yo ahí tengo, y don Juan lo conoce, en varios programas he tratado de hacer la diferenciación. Es el gran proveedor de servicios de atención médica y ojalá de salud, ¿verdad? En el país. Porque me parece que hay otros actores, cuando uno habla de proveedor de servicios de salud, puede invisibilizar a otras instancias que están desarrollando servicios de salud, como acueductos y alcantarillados, ¿verdad? Por ejemplo, o como nuestras municipalidades que nos recogen los desechos sólidos y que también contribuyen a atender la salud de la población, ¿verdad? Entonces, la Caja como gran proveedor de servicios de salud, puede contratar proveedores, ya sea del ámbito privado claramente establecido, o en el caso del estudio de caso que nosotros hicimos en Costa Rica, lo catalogamos como proveedor externo porque se establece en América Latina una relación muy interesante. Yo creo que es el único caso, por lo menos que de la literatura nosotros revisamos, donde se establece una relación de un proveedor público, en este caso la Universidad de Costa Rica, con un comprador público, en este caso la Caja Costarricense de Seguro Social. Y como todos sabemos, la Universidad de Costa Rica provee los servicios para 3 cantones y 2 distritos de otro cantón. Tal vez enumérelos, porque algunos Montes de Oca, el cantón de Montes de Oca, el cantón de Curridabat y el cantón de La Unión. Hay 2 distritos del cantón de La Unión que son provistos los servicios, que son la parte de San Diego y San Juan, ¿verdad? De Concepción. Entonces, la Universidad de Costa Rica, estamos hablando de que tiene un programa de atención integral de la salud de la población, así se llama, el programa de atención integral de la salud, para alrededor, cuando hicimos el estudio en el año 2003, estábamos hablando de más de 178,000 habitantes. En ese momento, habían más de 37 BAIS y más de 300 funcionarios de tiempo completo proveyendo servicios de salud para esa población, el primer nivel de atención. Tal vez una pequeña aclaración. EBAIS, como todos sabemos, es Equipos Básicos de Atención de la Salud. Es el lugar que ustedes, amigas y amigos, cuando se acercan a la primera puerta del sistema, es donde llegan. Exactamente, es la vía de entrada al sistema. Aunque, digámosle, el EBAIS se ha tomado connotaciones de establecimiento o físicas, ¿verdad? En realidad el EBAIS es el Equipo Básico de Atención Integral de la Salud, que está ahí en ese establecimiento, en ese consultorio médico o en ese centro de salud primario que está muy cerca del hogar o del sitio de trabajo. Estamos hablando de que la estrategia de los EBAIS fue definida con la última reforma sanitaria de los 90 y que contempló en ese momento la posibilidad de llevar servicios de salud integrales en el primer nivel de atención con ese equipo básico para aproximadamente 800 familias, unas 4,000 personas, ¿verdad? Y es muy interesante porque esa vía de entrada al sistema le permite la posibilidad a esos equipos básicos de conocer la realidad donde las personas viven y trabajan y se desarrollan, y conocer toda la institucionalidad y todas las limitaciones también que están alrededor de esas personas. Bueno, tal vez para finalizar esta primera parte, nosotros como producto de esa investigación, donde se desarrollaron estudios de caso por cada uno de los países centroamericanos, se produjo esta publicación, esta primera publicación, que ustedes la pueden ver. Y además, y creo que esto es algo fundamental, desarrollamos una guía para los tomadores de decisiones. Eso es muy importante. Para los
los que están en el nivel político, normativo, o en los niveles intermedios, o en el nivel básico, pero que tienen que tomar decisiones, una guía para el análisis de la contratación gubernamental de servicios privados en el primer nivel. Y esto lo quiero destacar porque justamente en los últimos días en la prensa ha estado circulando algunas noticias donde se ha puesto, yo diría, visible un debate de la contratación de proveedores privados y externos por parte de la Caja. Yo creo que es muy importante que las autoridades tomen en cuenta de que hay que hacer, como en el caso de esta investigación, un análisis sistemático de esa participación, de manera tal que las políticas de salud, que es el propósito nuestro, aseguren que realmente se da equidad, eficiencia y sostenibilidad en ese tipo de servicios. En Costa Rica, bueno, creo que el doctor Vargas lo va a explicar, hay varios tipos de proveedores y a mí me parece que la Caja ha hecho bien al tomar esos proveedores, como lo mencionó uno de nuestros informantes en la investigación, como laboratorios que le permiten a la Caja fortalecer su propio, fortalecerse a sí misma como proveedor privado en el primer nivel. Es decir, la Caja tiene referentes a nivel de las cooperativas, a nivel de un proveedor privado, como es la Clínica Bíblica, y a nivel de un proveedor externo público, como lo es la Universidad de Costa Rica. Y a partir de ahí, sus especialistas pueden tomar lecciones aprendidas que le permitan mejorar la calidad de los servicios y asegurar eficiencia, equidad y sostenibilidad en los servicios que provee. Excelente, doctor Vargas. Usted, además de haber participado de ese equipo, usted ha estado ligado con el primer proveedor externo a nivel primario, que fueron las cooperativas. Saliéndose un poco de la investigación, pero aprovechando su riquísima experiencia, usted nos quiere ilustrar un poco de cómo llegaron cómo se configuraron las cooperativas y cuál es la experiencia. Naturalmente, muy breve. Bueno, primero, gracias Juan por el espacio. Tal vez en primera instancia una corrección histórica, me parece que es importante anotar. Los CEBAIS se generalizan en el país con el proyecto de reforma actual, que es a partir de 1993. Eso es tal vez para defender un poco, digamos, el antecedente, ¿verdad? Pero el primer EBAI nace casualmente con la primera cooperativa que apareció en el país, en Pavas, Copesalud, en 1988, que abrió sus puertas. 5 años antes. 5 años antes. Que hubo una feliz coincidencia como para que se generalizara en el país, porque uno de los gestores fue viceministro de Salud en el periodo de gobierno en el cual se generalizó para el resto del país. Entonces se tomó como referencia, digamos, esa experiencia. Entonces me parece que es importante digamos, señalarlo. Lo otro es que... de señalar lo otro, le vamos a pedir al canal que le señale a las amigas y amigos un mensaje que tiene para ellos y continuamos contigo. Amigas y amigos, el doctor Vargas, Mauricio Vargas, un poco sobre esta experiencia de las cooperativas. Que iba a apuntar que, digamos, la experiencia que ha tenido Costa Rica específicamente, ¿verdad? Porque este tema de la contratación con proveedores externos es algo donde hay una gran experiencia para ponerlo en contexto en América Latina, ¿verdad? Pero en Costa Rica el proceso uno ha visto como momentos diferentes, por así decirlo, de desarrollo. Cuando aparecen las cooperativas, aparecieron por una razón muy sencilla, digamos, de inicio los que gestamos el proyecto teníamos básicamente
como punto de referencia que el sistema en esa época, estamos hablando de mitad de los 80, estaba muy cuestionado. Cuestionado básicamente por la visión biológica que tenía, o biologista que tenía, digamos, de atención, y cuestionado por el modelo de administración, que era totalmente centralizado, ¿verdad? O sea, era una institución proveedora como la Caja, tratando de hacerlo de una manera integral sin poder hacerlo, digamos, realmente, sin poder concretarlo. Y la otra variable que en ese momento se cuestionaba era que los proveedores, valga decir, los profesionales sobre todo, no estaban contentos o satisfechos con lo que tenían al interior de la institución. Entonces, en ese marco, siempre voy a recordar que fue el doctor Guido Miranda el que lanzó el reto al sistema. Fue el que le dijo a la gente, no se quejen y propongan algo. Yo lo que creo que el doctor Miranda, por toda su experiencia, él no creía que hubiese alguien que pudiera hacerlo, ¿verdad? Y él, yo creo que lo tiene que reconocer. Y le salimos a un grupo, ¿verdad? Haciéndole un planteamiento de desarrollo de un modelo de atención integral en una localidad específica, a partir de un modelo de administración diferente a lo que venía haciendo en ese momento el país, que era una cooperativa. Y una cooperativa que vale la pena, digamos, mencionarlo aquí, es una cooperativa de autogestión, que significa que todos los funcionarios, todos los trabajadores son asociados de la cooperativa, que se unieron, ¿verdad? O sea, entonces es un grupo que al final pasa por médicos, microbiólogos, farmacéuticos, misceláneos, de la persona más humilde de la estructura hasta la persona de más alto nivel, debía ser asociado. Eso porque la legislación cooperativa así lo prevé. Al margen de que, digamos, en el transcurso del tiempo algo se fue distorsionando. Entonces esa fue una primera experiencia y se desarrolla desde el punto de vista de una alianza entre la Caja y un movimiento que no tenía afán de lucro, que eso me parece que es importante anotarlo. Y como alianza comenzaron a crecer juntos, ¿verdad? Entonces cuando el doctor Villalobos ahora notaba el hecho de que sale a debate el tema, yo no creo que es un debate lo que está saliendo en la prensa, en realidad me parece que lo que ha salido en la prensa, y bueno, creo que por lo menos no he leído otro, ¿verdad? En La Nación específicamente, me parece que es un cuestionamiento antes que propiciar el debate. Entonces se citan una serie de hechos históricos que al final de cuentas desvirtúan ese proceso histórico, ¿verdad? Por razones muy respetables, ¿verdad? Pero que al final habría que conocer como para entender por qué se dieron, digamos, de esa manera. Entonces, tal vez es una primera cosa que es importante anotar, ¿verdad? Cómo nace la primera experiencia. Que la segunda experiencia, que me parece que son bastante paralelas, ¿verdad? Que es la de la Universidad de Costa Rica, donde, como decía el doctor Villalobos, es una relación pública-pública, ¿verdad? Y que marca un hito, ¿verdad? Porque es una universidad haciendo algo que naturalmente uno pensaría no puede hacer, ¿verdad? Porque su razón de ser es otra, ¿verdad? Pero que uno, cuando hace el balance hoy, uno podría decir que es una experiencia tremendamente positiva desde todo punto de vista, desde el punto de vista del servicio para la gente y desde el punto de vista de la formación de la gente al interior de la universidad también, porque en ese espacio se genera una gran cantidad de conocimiento y un proceso de formación del estudiante. Y la otra experiencia es la de una contratación ya pura, ¿verdad? Y cuando dice una contratación pura, porque es la única, digamos, que está enmarcada en el marco, valga la redundancia, de la contratación administrativa en este país, que es la que hace la Caja, el Estado a través de la Caja, de un proveedor externo como la Clínica Bíblica, ¿verdad? Como ACEMECO más bien, que es la asociación que cobija la Clínica Bíblica, y lo hace mediante una licitación, ¿verdad? Entonces hay un concurso público, ¿verdad? Donde aplican una gran cantidad de proveedores y al final ACEMECO es la que llega, ¿verdad? Entonces, esto, como decía, y aquí voy cerrando esta primera digamos, participación, como decía el doctor Villalobos también, en realidad la Caja ha venido construyendo una experiencia, ¿verdad? Digamos, en términos, una experiencia de lo que es la provisión propia, ¿verdad? A través de sus propios proveedores, comparada con experiencias con organizaciones privadas sin fines de lucro como las cooperativas, organizaciones sociales, de economía social que se llaman, proveedores privados puros como es ACEMECO y proveedores públicos como la Universidad de Costa Rica. Pero que en este momento uno llega y dice, está realmente en un punto donde uno diría, ¿se va a seguir o no se va a seguir? Que a uno le parece que no se va a seguir por ese rumbo. Doña Marcela, usted ha investigado una serie de temas en muchos ámbitos, pero ha mirado el tema del programa País de la Universidad de Costa Rica. ¿Cuál es su lectura particular del tema? Sí, gracias por la invitación.
Tal vez me gustaría apuntar dos cosas brevemente antes. En primer lugar, creo que la riqueza de investigaciones como en la que el doctor Villalobos participó es justamente de poder empezar a tener algunos parámetros de comparación, porque ciertamente nuestro modelo de seguridad social, que es muy particular y que es muy difícil de comparar internacionalmente por diversas características, tiene entre una de estas múltiples características el hecho de que ha planteado innovaciones a lo largo de su historia, ¿verdad? No es un modelo que se gestó, se consolidó de una manera que le fue bien, porque es un país que podemos exhibir tasas, ¿verdad?, de indicadores de salud, no solo gracias al sector salud, pero sí pasa por aquí también, comparables con países que tienen muchos mejores niveles de ingreso que el nuestro, por ejemplo. Entonces, pero no se conforma Costa Rica con este modelo exitoso de consolidar, solamente con consolidarlo, sino que empieza a experimentar con distintas cosas, ¿verdad? Y eso me parece que es muy saludable. Como ahora es, por ejemplo, el modelo de compras externas, uno podría hablar unos años atrás, por ejemplo, medicina mixta o medicina de empresa, ¿verdad? Uno, digamos, ahí creo que es una característica interesante, es decir, ha habido siempre un interés institucional por innovar, por buscar nuevas alternativas de prestación de los servicios y de organización en general de la prestación de los servicios, que creo que es un punto interesante. A mí lo que me parece es que lamentablemente lo que hay es muy poca sistematización de estas experiencias. Y entonces aquí yo sí quisiera hacer como un jalón de orejas como a la institución, no a los doctores aquí, sino a la institución, digamos a la institucionalidad y al sector y probablemente a la rectoría del sector, en el sentido de que debe haber una gran riqueza de estas experiencias que no están siendo extrapoladas hacia los otros modelos de prestación, porque falta mayor sistematización, como más comprensión de las fortalezas y habilidades que estos modelos alternativos tienen, y que de estas cosas es viable transportarlos hacia el resto. Cosas interesantes de cooperativa que podrían estar haciendo, por ejemplo, aquí en el país, o cosas del país que podrían estar haciendo las áreas de salud regulares, digamos, del modelo más tradicional de la caja y demás. Entonces creo que ahí hay una cosa importante que hacia adelante, y justamente una casa de estudios como esta, ahí podría aportar mucho. Entonces ahora devolviéndome un poco al país, hace igual más o menos 2 años participé en una valoración que solicitó la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Costa Rica sobre hasta dónde había logrado consolidar en los objetivos iniciales del programa PAIS. Entonces nos encontramos que había cosas muy interesantes, ¿verdad? Por supuesto que rescatar del programa, y como en toda experiencia, justamente por ser nueva, también había algunas debilidades. Y aprovechando algunas cosas que conocí en ese momento, hace ya como digo 2 o 3 años, creo que vale la pena preguntarse más en general cuánto de estas dos cosas particulares que me gustaría mencionar afectan en otros modelos de prestación de servicios de salud de primer nivel. Y básicamente 2 cosas. Como en términos, digamos, más globales del país, Costa Rica tuvo como la expansión que hemos llamado de los informes de Estado de la Nación, la expansión de la promesa democrática, fundamentalmente en la década de los 90, una enorme proliferación de normas, ¿verdad?, de leyes y reglamentos y tal, que ampliaron y consolidaron derechos civiles y políticos, económicos y ambientales para la población, y sin embargo la institucionalidad no logró fortalecerse al ritmo que esos derechos se expandían, y entonces quedamos como con un desencanto, porque había una expansión de la promesa democrática y una débil capacidad de las instituciones públicas de satisfacer las nuevas demandas de la población. En términos del objetivo más general del proyecto de reforma, digamos, de la última ola de reforma, que es el cambiar el modelo de atención justamente hacia lo que ustedes ya mencionaron, de la salud integral, yo diría que aquí podríamos hacer una especie de paralelismo con esto, y creo que probablemente, aunque muchas cosas buenas se han venido logrando, falta mucho todavía para poder decir que tenemos un modelo de atención integral en salud. Creo que probablemente se ha avanzado y mucho como en la conciencia, sobre todo de los funcionarios, ¿verdad?, de la prestación, pero en la práctica la administración de los centros, ¿verdad?, y la planificación de los servicios, creo que ahí todavía tenemos problemas. Particularmente recuerdo que cuando analizamos algunas informaciones sobre el país en la Universidad de Costa Rica, nos encontrábamos que la base poblacional, que es, ¿verdad?, de análisis para encontrar los factores de riesgo y desde donde se puede entonces hacer una planificación del tipo de servicios que la población atendida necesita, todavía no era en realidad la base más importante para la toma de decisiones. Digo, puede haber cambiado porque estoy hablando de hace 2 o 3 años, ¿verdad?, pero en aquel momento todavía no era la base con la que se tomaban las decisiones de planificación de los servicios, sino que en ese sentido todavía teníamos como una herencia, ¿verdad?, del modelo más tradicional, donde
pues otros criterios funcionaban. Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que toda la experiencia de las fichas familiares, que es un instrumento riquísimo de recolección de información, ¿verdad? Y que es muy importante que se avance en consolidarlo y ojalá automatizarlo para que no queden cartoncitos, sino que haya una forma más fácil, ¿verdad?, de procesar esa información. Igual en el país que en el resto de las áreas de salud, fuera de la experiencia de la Universidad de Costa Rica, la tasa de efectividad es como alrededor de un 50%, es decir, efectivamente los ATAP circulan, ¿verdad?, visitando más o menos el 50% de todas las casas de las comunidades en un año. Y entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuánto de la población que efectivamente llega a los EVAIS a demandar los servicios, llega por referencias de estos importante ejercicio de visita domiciliar, y cuánta llega pues por las demandas normales de la población? Y entonces ahí yo creo que uno en términos de planificación tiene como bastantes retos que estudiar y analizar. Don Luis Bernardo, un poco una primera cosa que quiero pedirle es que como este libro va a ser presentado aquí en la Universidad de Costa Rica, pues un poco que nos cuente de eso, y si quiere hacer un poco de resumen muy apretado de este tiempo que casi no nos queda. Sí, bueno, tal vez queda un minuto resultados inmediatos de la investigación. Yo podría, si me lo pone a resumirlo en un renglón, yo le diría, en el estudio a nivel centroamericano encontramos en términos generales que los compradores tienen que aprender a comprar y los proveedores tienen que aprender a vender los servicios, ¿verdad? Es decir, falta mucho para poder garantizar justamente esa eficiencia, equidad y sostenibilidad en los servicios y en la vía de entrada. Nosotros hemos desarrollado también el año pasado, en el 2005, desarrollamos una experiencia, yo diría, bastante positiva, utilizando técnicas bimodales de utilización del servidor de la universidad para desarrollar un taller de regulación con expertos de regulación utilizando los resultados de esta investigación. Y fue muy bueno, doctor. Les cuento que vamos a presentar el libro el 23 de febrero a las 4:30 de la tarde en la Biblioteca de Ciencias de la Salud. Con esa buenísima noticia tengo que decirles a ustedes muchísimas gracias. Disculpas por no haberles dado más tiempo, porque no había más. Y decirles que regresamos la semana entrante. Buenas noches.